y poner tiempo en manos de Dios, pidiéndole dirección, pidiéndole que Él hable a nuestras vidas en esta clase y que podamos entender mucho, mucho más de lo que hoy podemos conocer, ¿verdad? Por favor, acompáñenme a orar. Vamos a poner este tiempo delante de nuestro Dios. Padre, te damos gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de acercarnos a ti. Gracias, Dios, por esta segunda clase de este día, pero también gracias por todas las actividades que nos permites desempeñar. Gracias por la familia, por el techo, Señor, por el trabajo, por el sustento, por el soporte, por el cuidado y el amor que tienes por nosotros. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tú nos des la dirección, Señor, en esta clase, que podamos sentarnos a leer tu palabra, entender, Señor, y meditar en todo lo que has dejado tú para nosotros. Por favor, síguenos, Señor, dirigiendo, síguenos hablando y permítenos, Dios, por favor, permítenos entender tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues vimos lo que hablábamos hace un momento, Israel en el milenio, la regeneración, la reunión nacional, el hecho de que la Biblia dice que los iba a traer de diferentes puntos para reunirlos en uno solo, la posesión de la tierra prometida ahí en Israel y parte pues de lo que nosotros conocemos acerca del reinado de Jesús dentro del milenio, ya juntamente también con el pueblo de Israel, y ya el pueblo de Israel habiendo reconocido a Jesús como el único rey y el único redentor. A partir del capítulo 24 de Isaías, lo que es Isaías 24, 25, 26 e Isaías 27 son conocidos en el Antiguo Testamento como un mini apocalipsis. Recuerden que las personas que solo se basan en el Antiguo Testamento, como los judíos, algunos que profesan la misma doctrina del judaísmo, que judaizan personas mexicanas de otros países, no necesariamente de Israel, que se han involucrado en el judaísmo y que empiezan a judaizar, estas personas pues solo basan su vida en la Torá, solo basan su vida en el Pentateuco y yo una vez le preguntaba a una persona, oye, ¿y qué piensas del Apocalipsis en el Nuevo Testamento, no? Dice, no, nosotros no creemos en el Apocalipsis. Y claro, porque el Apocalipsis pues tiraría un poco abajo la parte de que ellos pues no creyeron en Jesús como el Salvador, ¿verdad? Porque Apocalipsis habla del arrebatamiento, del periodo de la tribulación, y ellos solamente creen, solo creen ellos en que Jesús regresará, en que Jesús vendrá por primera vez. O sea, ellos creen en la venida de Jesús, lo siguen esperando como rey, pero no creen que Jesús ya vino una primera vez para abrirnos el tiempo y la temporada de la gracia. Ellos creen que solamente será hasta después. Y yo les decía, bueno, pues cuídate, ¿no? Porque finalmente el no creer en el Apocalipsis nos hace personas que o sea, un poco lo que me deja ver Dios en la Biblia. Si yo no soy del pueblo de Israel, linaje de la tribu, de alguna de las tribus de Israel, y yo solo me metí a judaizar, y digamos que ya me perdí el rapto, ¿no? Y ni siquiera en el periodo de la tribulación, ni siquiera me sellé, o sea, no fui una persona que me haya sellado, quedé vivo de alguna u otra forma. Yo yo no veo en general que vayan a ser pues, salvadas esas personas. ¿Por qué? Si es que hubiese, o sea, si es que quedara alguna. No lo veo. ¿Por qué? Pues porque los únicos que van a ser salvados en ese tiempo, después de la gran tribulación, es el pueblo de Israel. Es el pueblo escogido. Son cada uno de la tribu. Entonces digo, si acaso alguna persona quedara sin haberse sellado, ¿cuál será su destino? Yo no veo que sea una persona, pues propiamente que pueda entrar en la eternidad con Dios. Por supuesto, es un alma eterna.
Recuerden que todas las personas tienen un alma eterna. Y vamos a empezar a leer el capítulo 24 y así vamos a leer el capítulo 25 y el capítulo 26. Recuerden que en esta materia una de las cosas más importantes es leer la Biblia, porque es justamente donde vamos a encontrar y lo que vamos a buscar que Dios nos revele en una interpretación correcta de lo que dice la Biblia hacia la escatología. No vamos a leer otro libro, no nos vamos a basar en otro libro, sino nos vamos a basar 100% en la Biblia, ¿vale? Entonces, por favor, acompáñenme en Isaías 24. Vamos a ver algunos puntos en Isaías 24, como el arrebatamiento, el gemir de los cristianos que no se van en el rapto, terremotos, juicios y el reinado de Jesús. Vayamos viendo. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. El rapto. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da a logro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. ¿Qué es sempiterno? Se traduce como siempre eterno, un pacto por siempre. El pacto sempiterno es un pacto por siempre. Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esa causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Cuando veamos Apocalipsis, vamos a ver que poco a poco se van a ir muriendo las personas. De los primeros momentos que suceden en lo terrible que empieza a pasar en el Apocalipsis es los jinetes, o los bien conocidos como los jinetes del Apocalipsis, que son parte de los 7 sellos que son destapados por el Cordero. Cuando veamos Apocalipsis, veremos que el Cordero es el único digno de destapar los sellos, y los primeros sellos hacen referencia a los jinetes. Y desde el inicio, los hombres se empiezan a matar entre ellos mismos. Los juicios de Dios no vienen directamente contra la vida de los hombres, sino los hombres entre ellos mismos, a causa de las guerras, se empiezan a destruir entre ellos. Dice el 6, por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos. Se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. No beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieren. Quebrantada está la ciudad por la vanidad. Toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. ¿A qué les hace referencia esto? A la iglesia, donde se danza, donde se glorifica a Dios, quienes son contados como los alegres, los gozosos en el Señor. Entonces, si vemos esas características, podemos ver la figura hoy de la iglesia impresa en estas características y que dice, dejó de haber iglesia. Es como si dijera, la iglesia se fue, todos los cristianos se nos fueron y la tierra quedó vaciada de los cristianos. Los cristianos ya no están. Se cesó el gozo, cesaron los panderos, se acabó el estruendo y hay algo que dice, y que también vamos a ver en otro capítulo, pero lo que empieza en el versículo 7 dice, se perdió el vino. El vino es una de las figuras del Espíritu Santo. Hay por ahí de repente algunas teorías y de esas preguntas que yo digo, bueno, no tendríamos por qué preguntarnos esas cosas, pero al final nos las preguntamos y tampoco está mal, ¿no?
Pero hay algunas personas que pueden decir, oye, el Espíritu Santo se queda o se va en el arrebatamiento. La realidad, personalmente, es que yo nunca me había puesto a pensar en eso hasta que alguien me hizo esa pregunta. Hasta que alguien me dijo, oye, ¿tú qué ves Apocalipsis o escatología? ¿Se va o se queda el Espíritu Santo? Y dije, la verdad es que nunca me habían hecho esa pregunta y yo nunca la había visto. Después me puse a investigar y vi que la pregunta era más común de lo que yo pensaba, ¿no? Que muchas personas se hacían esa pregunta. Y dije, bueno, este tipo de versículos me permiten ver acerca del Espíritu Santo. Sin embargo, hay algo que yo veo personalmente. Cuando veamos Apocalipsis, veremos que dice Juan que él ve los 7 candeleros y la figura del candelero, que es la menorá, que ya lo vimos, es la figura del Espíritu Santo. Y dice que lo ve en el cielo y que ve al Padre en el trono y después ve a Jesús. A la Trinidad lo ve en el cielo. Lo que yo creo es que hoy en quién habita el Espíritu Santo, en cada uno de nosotros. Nosotros somos su morada. Entonces, si nosotros ya no estaremos en la tierra, pues entonces la casa del Espíritu Santo ya no está y entonces el Espíritu Santo se va. Eso creo yo. Pero ¿qué creo? Porque otros dicen, ¿y entonces quién va a redarguir a los que todavía se arrepienten? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene 3 comisiones. ¿Cuáles? Se encarga de, ¿quién me las dice? 3 cosas que hace el Espíritu Santo. Convence de 3 cosas. ¿Quién dice yo? De pecado, de justicia y de juicio. Pecado, justicia y juicio. Muy bien. Y entonces ahí es donde podríamos chocar en mi respuesta y decir, entonces, si el Espíritu Santo convence pecado, juicio y justicia, ¿y quién nos va a convencer? Dios no deja de ser omnipresente. Si Dios puede estar en el cielo, puede estar aquí. No podríamos limitar a decir a Dios, se va el Espíritu Santo, ya nadie se queda en la tierra. No, yo creo que su omnipresencia y su omnisciencia sigue siendo manifestada. Pero veo que al no estar la iglesia, el Espíritu Santo ya pasa a morar también en el cielo, porque los 3 uno son. La Biblia dice que los 3 unos. Vamos a dejar una actividad más, de esas que están buenas, de esas que están buenas. Voy, mi hermano José, deme un momentito. De esas que están buenas. Un versículo donde yo pueda sustentar la Trinidad de mi Dios, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Va? Muy bien. Mi hermano José, por favor, adelante, antes de continuar en el versículo 11. Sí, el Espíritu Santo está ahorita aquí por medio de la gracia. Entonces, cuando sea el arrebatamiento, se acaba ese periodo de la gracia Exacto. y ya volvería a ser como en el Antiguo Testamento, que nada más está sobre ellos, pero no habita en ellos, dentro de, como ahorita con nosotros, ¿no? Exacto. Muy bien, mi hermano José, muy bien interpretado, es correcto. Y la misericordia y la omnipresencia y la omnisciencia de Dios se puede manifestar hacia las personas, como en el Antiguo Testamento, que no había Espíritu Santo, pero sabían que había pecado. Y este es otro de los versículos a los que yo también me refiero. Dice, hay clamores por falta de vino en las calles. Todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra. La ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta, porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia. Estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová, desde el mar darán voces. Glorificad por esto a Jehová en los valles, y en las orillas del mar se ha nombrado Jehová Dios de Israel. De lo postrero de la tierra oímos cánticos, gloria al justo. Y yo dije, mi desdicha, ay de mí, prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleales. Terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso,
y el que el que saliere de en medio del foso será preso en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Otra parte en Apocalipsis que habla acerca de juicios directamente, donde dice que caerán como las estrellas, que caerán estrellas sobre la tierra. Eso pues podemos ver pues que las estrellas son como rocas, ¿no? Como meteoritos, que así les llamamos, sobre la tierra. Grandes, pequeños, chicos, medianos, juicios literalmente sobre la tierra. Y eso pues empezará a destruir poco a poco el mundo como hoy lo conocemos. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Pues supongo que es verbo, desmenuzar. Esa palabra de desmenuzar, cuando yo la veo versus el Apocalipsis, siento que es muy fuerte, porque es como empezar a deshacer algo que tenía una forma específica, tenía una forma redonda. Voy a poner como ejemplo el pollo o el queso, que son esas cosas que se desmenuzan, ¿no? Pierden literalmente su forma inicialmente. Entonces, cuando dice, enteramente desmenuzada será la tierra, si es como decir, ¡ay! O sea, sí está un poco fuerte la forma en la que menciona ese concepto, desmenuzar, o sea, quitar de su forma original. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Es interesante cómo a causa, o sea, cuando veamos Apocalipsis también, hago referencia porque este es un Apocalipsis pequeño. En Apocalipsis dice que algunas personas, a causa de su maldad, verán los juicios de Dios sobre la tierra y lo único que harán es maldecir el nombre de Dios. O sea, en lugar de arrepentirse y decir, hoy veo que tú eres real, hoy veo que todo tu poder está sobre la tierra y que tus juicios son reales, arrepentirse, en lugar de arrepentirse, muchas personas van a blasfemar el nombre de Dios. Por eso aquí cuando dice, temblará la tierra como un ebrio, es decir, que habrán sismos, y será removida como una choza y se agravará sobre ella su pecado. O sea, que el pecado que hoy podemos ver, en ese momento el pecado será todavía más grande. Habrá mucha liberalidad, mucha libertad, muchas formas y conceptos de vida diferentes en ese periodo de 7 años. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. Ahí, esto ya lo vimos en Apocalipsis, cuando dice que, ¿quiénes son los primeros en inaugurar el infierno? ¿Sí se acuerdan? Hay dos personajazos que son los primeros. Satanás, creo Falso que se había profeta dicho que Satanás. El falso profeta, ¿y quién más? y el anticristo. Exacto, el anticristo. Ellos dos, el falso profeta y el anticristo, son los primeros en llegar al infierno, porque dice que ellos son enviados al infierno y el diablo, que es Satanás, es atado por 1000 años y después de 1000 años es soltado, que vendrá a convencer a Gog y Magog en contra de Israel, y después el diablo ya es enviado junto con ese mismo ejército al infierno, ¿va? Dice, la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Los días como hoy conocemos de 24 horas, casi que son 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad, más o menos, es un promedio, ¿no? Más o menos. Ya para ese tiempo no. Solo habrá luz la tercera parte, o sea, como 5 o 6 horas de las 24 horas, solo habrá de luz, como 5 o 6 horas. Lo demás de tiempo será oscuridad. Eso también viene en Apocalipsis, capítulo 25. Podemos ver algunos temas como alabanza a Dios por el triunfo y por el juicio,
una cena, un banquete de celebración, destrucción a la muerte, cobertura y una vida y gloria eterna con él. Vamos a ver, vamos a revisar Isaías 25. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina, el alcázar de los extraños para que no sea ciudad, ni nunca jamás sea reedificado. Por esto te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de las gentes robustas, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso, en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro, como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños, y como el calor debajo de nube harás marchitar el renuevo de los robustos. Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Ahí este banquete nos hace referencia a un banquete para una celebración. ¿Cuál es la principal celebración que veremos en un tiempo de tribulación? Las fiestas de las bodas del Cordero. Nosotros somos la novia. Él es el novio. Ahorita existe una promesa, cuando veamos las bodas del Cordero, que se dividían en diferentes etapas, las bodas en el Antiguo Testamento, ahí en Israel. Y una de esas etapas era el tiempo del desposorio, cuando ya existía la promesa, como el compromiso, cuando hoy conocemos, por ejemplo, en México que se entrega el anillo y eso, que ya hay un compromiso. Es el tiempo del desposorio, el tiempo en el que nosotros tenemos la promesa de que el novio vendrá y existirá una boda. Esta parte de las bodas del Cordero es propiamente interpretativo, ilustrativo. No es como que Jesús se vaya a vestir de novio y todos vayamos a aparecer como una novia, no, sino es interpretativo, que habla de una unión. ¿Quién creó el matrimonio? Dios. Cuando Dios crea al hombre, escuchó un dato interesantísimo, que qué bueno que me acordé ahorita, gracias a Dios. Es interesante que Adán, Dios abre el costado de Adán para entregarle a su esposa. Y es interesante que a Jesús le abren el costado para entregarle a su novia. Si se acuerdan que cuando Jesús es crucificado, le clavan en el costado, es muy interesante ese dato que hace referencia a la unión. Y entonces en las bodas del Cordero, nosotros justo viviremos en una unión siempre con Jesús, siempre juntos. Por eso tomamos la referencia al matrimonio. El matrimonio, Dios lo instituyó para toda la vida. No es algo que se rompa. Solo hay un motivo para romperlo, aprobado por Dios. Bueno, hay dos motivos. Uno, no me gusta mencionarlo porque para mí pues no deberíamos de. Y el principal, pues obviamente es cuando una persona entrega la vida y entra al sueño de los justos. Y la otra persona pues queda. Pero hay la promesa de Dios de podernos reencontrar. Nadie sabemos realmente cómo será la vida en la eternidad. Nadie. Yo creo, pues la Biblia no lo dice. O sea, Dios no nos lo dejó escrito. No, yo no sé si vamos a vivir junto con nuestra familia. Qué hermoso sería, ¿no? Que podamos vivir con las personas que más amamos en esa eternidad. Pero bueno, ese es otro tema. Las bodas del Cordero son esta referencia que tomamos para saber que esta relación con Jesús es para siempre. Y dice, me quedé en el versículo 6, 7, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y Apocalipsis también lo dice, que quitará toda lágrima, que ya no habrá dolor, que ya no habrá muerte.
ya nadie se va a morir en la eternidad. Ya nadie se va a morir en la eternidad. Entonces, yo le decía en una clase esta semana a unos hermanos, decía, o sea, ¿cómo vemos la vida, no? O cómo deberíamos ver la vida. Si el tiempo más o menos estimado que una persona puede vivir en la Tierra, o llega a vivir promedio, 85 años más o menos, si nosotros evaluamos, ¿cuántos años será en la eternidad? Uf, pues, no hay fin, ¿verdad? No hay fin. Son eternos. Si comparamos la vida en la eternidad con los 85 promedios años que vive una persona, se reduce a nada. La vida en la tierra es nada comparado con la vida en la eternidad. La vida en la eternidad no hay un límite, no hay un límite de tiempo, no hay límite de años, es eterno. Aquí sí estamos limitados en la tierra. Solamente es una antesala para llegar a la eternidad. Destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado, y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Porque la mano de Jehová reposará en este monte para Moab, pero Moab será hollado en su mismo sitio, como es hollada la paja en el muladar. Y extenderá su mano por en medio de él, como le extiende el nadador para nadar, y y abatirá su soberbia y la destreza de sus manos, y abatirá la fortaleza de sus altos muros, la humillará y echará a tierra hasta el polvo. Es decir, destruirá literalmente al maligno o al diablo para siempre. Capítulo 26, y con este cerramos. Capítulo 26. No vamos a leer hasta el 27, solo hasta el 26. Y ya ustedes, si quieren, pueden seguir leyendo el 27. Capítulo 26, veremos algunos datos como la Nueva Jerusalén descrita en Apocalipsis, confianza de que solo en él habremos de encontrar la salvación, esperanza para aquellos que a gritos de dolor buscan perdón durante la tribulación, y los muertos en Cristo. Veamos lo que dice Isaías. El pueblo de Dios saldrá victorioso, dice. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y ante muro. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Y esto lo dicen los evangelios, ¿verdad? Esto nos habla los evangelios de esto. Podemos verlo también en la parábola de las vírgenes, donde dice la Biblia que todas las 10 vírgenes se quedaron dormidas, las 10. Las 10 estaban echando su siesta. La diferencia entre unas y otras fue que unas iban preparadas para echarse su siesta. Porque luego confundimos, ¿verdad? Decimos, es que unas vírgenes se quedaron dormidas y las otras sí fueron sensatas. No, todas se quedaron dormidas, pero unas estaban preparadas para echarse el sueño y las otras no estaban preparadas. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Hace mucho sentido este versículo. No solo, o sea, a veces solo tomamos ese versículo como en un tiempo difícil, ¿no? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esto es eterno. Esta promesa es eterna. Guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. La eternidad está en Dios. Porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo. La hollará a pie los pies del afligido, los pasos de los menesterosos. El camino de justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. También, eso de pesas el camino del justo, nos habla de sus justos juicios, de los justos juicios.
pero también nos habla del tiempo del tribunal de Cristo, donde se recibirán coronas, donde se pesará todo aquello que se hizo y no se hizo para la iglesia, y la iglesia será recompensada. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Ese versículo está muy interesante. En cuanto dure el espíritu en mí, ¿eso qué quiere decir? Pues mientras esté vivo, ¿no? Mientras tenga vida. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia, la justicia de Dios. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. Muy claro. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Jehová Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Muertos son, no vivirán. Han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Aquellos que entraron al sueño de los injustos, todos los que entraron al sueño de los injustos, dice, muertos son, no vivirán. Han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Aumentaste el pueblo, oh Jehová, aumentaste el pueblo, te hiciste glorioso, ensanchaste todos los confines de la tierra. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Tus muertos vivirán, y sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará a sus muertos. Nos habla del arrebatamiento. Andad, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más sus muertos. Y finalmente, Isaías 61:10. Es mucho lo que podemos encontrar en Isaías, es mucho lo que podemos encontrar de escatología, pero quise centrarme solo en este Apocalipsis pequeño, que es muy interpretativo. Isaías 61:10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. La iglesia como la novia. Y finalmente, Isaías 65, versículos 17-23, dice, porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. ¿Se acuerdan cuando lo vimos en Apocalipsis que decía, he aquí la tierra pasará y los cielos ya no serán más, ni la tierra, y el mar no existirá, y vi cielos nuevos y tierra nueva? Isaías lo menciona. Porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo
que en sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Habla de una eternidad, un periodo, 100 años, habla de una eternidad. Edificará casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el aliento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. La maldad no existirá más. No existirá más. Más, no más. Un cielo nuevo y una tierra nueva descritos desde el Antiguo Testamento. Me quedo con este versículo final, y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Qué hermoso saber que Dios estará atento de nuestra necesidad. ¿Alguna duda, comentario? ¿Todo está claro? Perfecto. La siguiente semana veremos Daniel. Espero nos alcance el tiempo para ver 70 semanas de Daniel. Pongamos mucha atención en 70 semanas de Daniel. Y un punto importante, no se olviden del versículo que mencionaba, y también, por favor, si pueden, traigan una calculadora, porque vamos a ver algunos números importantes, hacer restas, sumas, multiplicaciones ahí para evaluar el tema de las 70 semanas de Daniel, ¿vale? Bien, por favor, acompáñenme a orar. Damos gracias a Dios por este tiempo. Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque desde el Antiguo Testamento vemos la promesa, Señor, de que seremos arrebatados, de que vendrá un tiempo de tribulación. Hemos sido advertidos, Señor. Tu palabra nos ha sido mostrada. Hemos sido, Señor, hoy confrontados con tu palabra, y también lo dice Apocalipsis. Hemos conocido lo que tú describiste del cielo nuevo y tierra nueva, Señor. Permítenos, Dios, que nuestra vida, en la forma que hoy vivimos, Señor, sea la correcta delante de ti, para que nos alcance, Señor, para que nos alcance esta vida, Señor, la forma de haber vivido para estar junto a ti en una eternidad. Te entregamos esta clase, Dios, pidiéndote que tu palabra quede sellada en nuestros corazones y que cada vez tengamos mucho más hambre de buscarte a ti, Señor, y de conocer más de ti. Te damos gracias por todo, Padre, en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén y amén. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga, que pasen bonita semana. Un fuerte abrazo a todos.